cómo es que una de las decisiones de negocios más astutas en la historia de la música fue, al mismo tiempo, una de las traiciones más dolorosas? Bueno, esta es la increíble historia de cómo Michael Jackson se hizo dueño de las canciones de The Beatles, una jugada que marcó su legado de maneras que nadie se esperaba. Para meternos de lleno en esta historia, hay que responder la pregunta que ha perseguido a los fans por décadas. ¿Lo que hizo Michael Jackson fue una traición o fue simplemente una movida de negocios brillante que, irónicamente, su propio amigo le recomendó hacer? Y para entender esto, es fundamental recordar que a principios de los 80, ellos no eran para nada rivales, al contrario, eran muy amigos. Colaboraron en exitazos, pasaban tiempo juntos, su amistad era, de hecho, el punto de partida de todo lo que vino después. Y es justo aquí donde la historia pega un giro total. Durante esos años de amistad, Paul le dio a Michael un consejo que, sin que ninguno de los dos lo supiera, les cambiaría la vida para siempre. Le dijo que el verdadero negocio de la música no estaba en cantar las canciones, sino en ser el dueño de los derechos de esas canciones. A ver, los tiempos aquí son clave. En 1981, el mismo Paul McCartney tuvo la chance de comprar sus propias canciones por 20 millones de libras, pero al final el trato no se cerró. Solo 2 años después, él mismo le da el consejo a Jackson. Y claro, para 1985, con todo el éxito de Thriller a sus espaldas, Jackson no lo pensó 2 veces y compró el catálogo por $47.5 millones. ¿Y cómo reaccionó Paul? Bueno, estaba furioso. Totalmente. Según su productor de la época, Hugh Padgham, la noticia lo dejó devastado. Para él, era como si su amigo hubiera usado su propio consejo en su contra, para arrebatarle el control de su música, de su legado. Pero a ver, mientras Paul sentía que lo habían traicionado, del otro lado de la moneda había una estrategia de negocios, una muy bien pensada. Para entender lo que hizo Jackson, no hay que verlo como un simple capricho, sino como el primer gran paso de un plan mucho más ambicioso. Porque para Michael Jackson, comprar el catálogo de The Beatles no era la meta final. No, para nada. Era la primera piedra, la base para construir un verdadero imperio musical que fuera mucho más allá de su propia carrera como artista. Y para que no queden dudas, su abogado, John Branca, lo dice clarísimo. El gran sueño de Michael era crear la editora musical más grande de todo el planeta. Comprar ese catálogo no era el final, era apenas el comienzo. Y su visión iba mucho más allá de los Beatles, ¿eh? Su compañía, Mijak Music, también se hizo con los derechos de clásicos de Sly and the Family Stone, de Percy Sledge, The O'Jays, o sea, estaba coleccionando verdaderas joyas de la historia de la música. Así que aquí está el plan, en 3 pasos. Primero, la compra de ATV en el 85. 10 años después, una jugada todavía más grande. Fusiona su catálogo con el de Sony. El resultado, nace Sony/ATV, un monstruo de la industria. Jackson ya no era solo un artista, era un magnate. Pero es justo aquí donde la historia se pone todavía más interesante. ¿Cómo es posible que este genio de las finanzas fuera, a la vez, una de las personas más gastadoras y extravagantes que hemos visto? Pensemos en su arte, por ejemplo. En 1995, el video de Scream costó $7 millones. ¡7 millones! Se convirtió en el video más caro de la historia. Y ese récord, si lo ajustamos por la inflación, todavía sigue vigente. Gastaba en su visión artística a una escala que nadie había visto. Y luego, claro, estaba su casa, Neverland, que no era una casa, era un parque de diversiones privado, con todo. El costo de construir y mantener algo así era una locura, un símbolo perfecto de su estilo de vida que no conocía de límites. Y claro, este estilo de vida tenía un precio. Para cuando falleció en 2009, se calcula que Michael Jackson tenía deudas por más de $500 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Así que aquí tenemos la gran paradoja. Por un lado, el magnate que convirtió $47 millones en un imperio multimillonario. Y por el otro, el artista que gastaba sin parar y acumuló una deuda gigantesca. ¿Cómo es que estas dos personas eran la misma? Y con esto, llegamos al acto final de la historia, al momento en que esta paradoja por fin se resuelve. Vamos a ver cuál de las dos caras de Jackson, el magnate o el derrochador, fue la que al final definió su legado financiero.
Y el dato que lo cambia todo es este. Después de su muerte, sus herederos vendieron la parte que le quedaba a Jackson en Sony Diagonal ATV. El precio, $750 millones. Una ganancia espectacular. Y así es como todo cobra sentido. Al final, el magnate visionario tuvo la última palabra. Esa única y brillante decisión de 1985 fue tan, pero tan poderosa que terminó rescatando las finanzas del artista extravagante, pagó todas sus deudas y aseguró el futuro de su familia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? En una vida tan increíblemente compleja como la de Michael Jackson, ¿qué es lo que de verdad queda? ¿Es el arte que creó? ¿Son las amistades que tuvo? ¿O es el impacto financiero que una sola decisión puede tener a lo largo de las décadas?